vamos hablando, voy repitiendo lo que digo. Bueno, no sé si alguna vez ustedes tuvieron esta materia en el secundario o en alguna carrera o en algo que cursaron. Es una materia muy teórica, tiene cosas prácticas, pero no muchas, ¿sí? Nosotros lo vamos a apuntar más a lo que es su profesión y a cuestiones obviamente legales, ¿no? Dentro de su profesión, para que ustedes sepan el ámbito de aplicación de la ley en, valga la redundancia, sus actividades. Bueno, les cuento más o menos en forma general como para arrancar, porque esta carta va a ser corta. Yo ya lo puse en el campus, pero bueno, cualquier duda me preguntan. Es una materia que obviamente es teórica, hay que leer mucho, hay que leer mucho y hay que como actualizarse mucho durante la materia. Van a ver que las cosas que veamos están por todos lados todo el tiempo, ¿sí? La primera parte de la materia es una parte general, donde vamos a hablar, y va a ser un plomazo porque vamos a hablar mucho de palabras, del significado de las palabras, porque después nos vamos a meter de lleno en textos legales, ¿sí? En normativa y demás. Bueno, dicho esto, ya le estoy dando las pautas del examen, que el examen es a desarrollar, que lo que yo voy a evaluar van a ser 5 preguntas a desarrollar, tanto el primero como el segundo parcial. Yo voy a evaluar cómo ustedes redactan, cómo ustedes expresan una idea, ¿sí? Puede que exista algún caso práctico, pero nada que no hayamos visto o que no hayamos hablado en las clases, ¿sí? Más que nada para ver en ustedes el razonamiento, perdón, es mi perro, el razonamiento de lo que nosotros estuvimos estudiando y leyendo. Yo les subí toda la bibliografía al campus, hay un libro de Patito, que es un libro viejo, no le den importancia a la parte de, por ejemplo, de cuando vamos a llegar a la parte del aborto y demás, porque obviamente hoy ya está permitido el aborto, ¿sí? O sea, hoy es ley. Así que no, esa parte como que va a quedar en desuso. Después también vamos a hablar unos matices con respecto a la muerte digna y la eutanasia, porque también se actualizaron esos temas y no es tanto como dice el libro, pero lo importante es que lean porque lean las pautas generales de lo que marca la ley, ¿sí? Que lean. Yo les voy a subir los pautas, un resumen, ¿sí? Sobre ese power, más sumado a lo que yo subí de la bibliografía. Eso les va a ayudar para el examen, ¿sí? Después, en términos generales, el examen pregunta práctica, que es el caso. Ese es el primero y el segundo parcial. El recuperatorio siempre va a ser oral, ¿sí? El que se vaya a recuperatorio lo va a rendir de forma oral. Lo mismo al final, oral. ¿Qué más? Bueno, como ya saben, se aprueba con 7 para arriba, se promociona, o sea, el que tenga 7 para arriba en el primero y en el segundo parcial, no va a final, mi materia se puede promocionar. Bueno, para abajo, o sea, se aprueba con 4, de 4 a 6, pero van a final, ¿sí? No van a recuperatorio, pero van a final, ¿sí? Y los que tengan 4 para abajo van a recuperatorio, que recuperatorio es oral, igual que el final, ¿sí? Queda más o menos claro esto que es lo administrativo. Yo tomo el presentismo en las clases virtuales y presenciales. Las clases presenciales van a ser, obviamente, la del primer parcial, la del recuperatorio, la del final. Yo voy a ir, ¿sí? Al hospital. Que creo que eso va a ser los días lunes, habían quedado porque no había aula los jueves. Bueno, eso es una cuestión administrativa. Pero bueno, dicho esto, creo que ya como aclaré el panorama de lo administrativo, más o menos le di la introducción a la materia. Y les voy a preguntar, ¿qué es para ustedes la ética? ¿Qué piensan que es la ética? Y sería lo que es correcto o incorrecto. Claro, exactamente. Luis, esto es así. Yo ahora les voy a subir un power, a ver, pero tiene que ver con eso. Lo importante es que vamos a ver todo el tiempo acá en esta materia, vamos a poner en jaque todo el tiempo lo que está escrito, ¿sí? Quiero que sepan que, como dijo Luis,
La ética tiene que ver con algo más interno, ¿sí? Con algo de esto de decir, está bien, no está bien, se puede hacer, no se puede hacer, es ese razonamiento interno que uno tiene. Y la moral tiene que ver con lo que está escrito. Entonces, lo que se va a debatir acá, que va a generar problemas éticos, cómo uno va a actuar éticamente y demás, es esto que nos marca la norma. Y cuándo va a estar en desuso esa norma y cuándo no. Ustedes ven que hace poco se cambió el Código Penal, el Código Civil, ¿por qué? Porque obviamente la norma siempre es después del hecho, o sea, la norma va a surgir de acuerdo a unos actos sociales, ¿sí? Que suceden, que pueden poner en riesgo a la sociedad, entonces aparece la norma para cuidar ese status quo, ¿sí? Ese orden social, ¿se entiende? Puede que esa norma ya no sirva más porque la sociedad va cambiando y tiene distintas necesidades. Por ejemplo, en el Código Penal se sacó lo que estaba regulado hace muchos años como era el batir a duelo. ¿Sí? Hoy ya no se bate a duelo, ¿se entiende? Antes había un orden donde te decía cómo tenías que pelear. Hoy ya no es así, hoy no te puedes pelear en la calle. Pero hubo una época, hace muchísimos años, que esto estaba regulado, ¿sí? Y así un montón de cosas más. Por ejemplo, lo del tema de cuando salió la ley de divorcio, ¿sí? Ese es otro tema que también fue a modificar un cambio social, lo que está pasando ahora con la eutanasia, ¿sí? Son cambios sociales, necesidades sociales que van surgiendo que existen, chicos, porque son prácticas que existen. El problema es que no están reguladas, entonces hace que la sociedad, cuando se ponga en riesgo el orden social, se tenga que regular. Y ahí aparece la norma. Y es todo lo que vamos a trabajar, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver los PowerPoint. Si me deja abrir el Power. Acá está. Bueno. Están todos subidos en la página. No sé si lo vieron, lo llegaron a mirar. Hasta hoy no había nada subido. Bueno, yo ahora vuelvo a actualizar, pero deberían estar porque yo lo subí. Pero bueno, no importa. Yo ahora lo actualizo. Les voy contando. A ver, creo que alguien se quiere conectar. ¿Se quería conectar alguien? Sí, escuché el ruidito. Acá. Bueno, permitimos. Acá está. ¿Ven todos el power? Ética y moral. En cada comunidad, le puse esto a modo de ejemplo, incluso en la tripulación de un barco pirata, hay acciones que son obligadas y acciones que son prohibidas, acciones loables y acciones reprochables. Un pirata tiene que demostrar valor en combate y justicia en el reparto del botín. Si no lo hace así, no se consideraría lo que es un buen pirata. Después vamos a ver lo que es bueno y lo que es malo dentro de una sociedad. Cuando un hombre pertenece a una comunidad más grande, el alcance de sus obligaciones y prohibiciones se hace más grande y siempre hay un código por el cual se ha de ajustar bajo la pena de deshonra pública. Russell es un filósofo que se dedicó su vida a hablar de la ética y la moral. Bueno, la moral dijimos que entonces son normas que regulan nuestros actos. La moral es un conjunto de juicios relativos al bien y al mal, que lo vamos a ver más adelante esto, destinados a dirigir la conducta humana. Estos juicios se concretan en normas de comportamiento que, adquiridas por cada individuo, regulan sus actos y su práctica diaria, ¿sí? Como les decía, una actividad que se repite, que se repite y que se repite, hace que se dispara la norma, ¿sí? Era esto que yo les contaba. La ética, por otro lado, como decía Luis, es una reflexión sobre la moral. La ética, como filosofía de la moral, se encuentra en un nivel diferente y se pregunta por qué consideramos válidos uno y no otros comportamientos. Compara las pautas morales que tienen diferentes personas o sociedades buscando su fundamento y su legitimación. ¿Sí? La moral y la ética dan pautas para la vida cotidiana. La ética es un estudio o reflexión sobre qué origina y justifica esas pautas. Pero las dos, si bien son distinguibles, también se complementan. Los principios éticos regulan los comportamientos morales,
pero este comportamiento incide alterando los mismos principios. Se interrelacionan todo el tiempo. Acá en el último o la anteúltima página les puse ejemplos de cuando estamos hablando a nivel moral y a nivel ético, ¿sí? No sé, les hice promesa, digamos, les hice ejemplos de la vida cotidiana. Después vamos a hablar de cuestiones más legales, ¿sí? Como les dije, como la eutanasia, la eugenesia, el aborto, pero después todo eso lo vamos a ver aparte. Ahora, por ejemplo, estamos hablando a nivel moral cuando cumple una promesa hecha ayer, pese a que hoy me doy cuenta de que su cumplimiento va a crear problemas. Los pactos que han de cumplir siempre, del contrario, en lugar de acuerdos entre amigos, tendríamos que hacer contratos legales. ¿Se entiende? Esto de poner en jaque lo que dice la palabra y no dejar algo escrito. Ayudo voluntariamente a un compañero de clase y si bien me arriesgo a herir su orgullo, ¿sí? Por ejemplo, eso es a nivel moral. Y a nivel ético me pregunto sobre qué tiene más valor moral, si la intención, digamos, que inspira un acto o el resultado de los mismos, ¿sí? Maquiavelo es esto. Bueno, y al final de esto, yo les dejé acá una pregunta que las pueden ir respondiendo a medida que va pasando. ¿Queda claro esto, chicos? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe, ahora sí. Porque se va a ir complejizando la cosa. Entonces, ¿Esa pregunta la respondemos y se la enviamos ahí mismo? no me la tienen que responder. O sea, no me la tienen que mandar a mí. La tienen que responder para ustedes, ¿sí? Para que empiecen a hacer los resúmenes, ¿sí? Profe, consulta. Sí. En base a estas actividades, supuestamente va a ser relacionado los parciales y los finales, en el caso de verlo, ¿no? Pero yo dije que, o sea, es esto más lo que lean. Piensen que si me dan un fundamento de solo lo que me contestan del PowerPoint, para mí está mal. O sea, esa es mi manera de evaluar, ver cómo ustedes redactan, evaluar el conocimiento que adquirieron, ¿sí? Por eso es importante que lean para cada clase, no solo el Power, sino también algo de lo que yo subí de las bibliografías, porque si no va a quedar la respuesta incompleta, pobre, ¿sí? Claro, pero en el caso, por ejemplo, que vos preguntes algo de algún caso real o específico, ahí ya implicaría lo que es la redacción. O a esto agregarle nuestro fundamento. Cuando ustedes lo lean, sí, van a ver que van a saber cómo empezar a fundamentar. O sea, fundamentando solo lo del Power no les va a alcanzar, ¿sí? Es eso lo importante. Tienen que leer todo para poder fundamentar bien la respuesta, porque mismo ustedes se van a empezar a dar cuenta que les van a faltar cosas en los Power cuando empiecen a buscar las preguntas, ¿sí? Cuando empiecen a responder. Es una pregunta general, ustedes las responden como consideran. Recuerden que en la ética no hay respuestas que estén bien o mal, sino cómo la fundamentan, cómo fundamentan esa idea, porque ustedes pueden defender una idea y no la saben fundamentar, y para mí va a estar mal. A mí no me importa que piensen sí o no, a mí lo que me importa es el fundamento de ese razonamiento. ¿Se entiende? Ajá. Así que siempre los temas los vas a dar vos, o sea, no es que tenemos que armar algo en el aire. Los temas van a estar pautados por mí, pero tienen que leer. ¿Sí? Yo les doy un resumen de eso, pero van a tener que leerlo de la bibliografía porque no les va a alcanzar. Por eso, tiene que ser solo de la bibliografía que mandás. Y de los Power, todo. O sea, tienen por eso. Sí, sí. O sea, el Power les sirve como puntapié para agarrarlo del libro, para ver dónde tienen que mirar el libro. Y ahí, o las leyes que tengan que leer, eso es más adelante. El Power les sirve como un puntapié. Y de ahí después leen y hacen sus resúmenes. Yo les puse las preguntas para que ustedes tengan como un parámetro donde mirar, ¿sí? Sí. Por ejemplo, a lo que te referís es si preguntas un ejemplo, ¿no? El tema de la eutanasia, tenemos que decir, bueno, está fundamentado, o lo fundamentamos de esta manera, y la ley aplica esta ley, como tenemos que conocer la ley también,
exacto. Que obviamente las tenemos que No leer. tenemos eutanasia ley, todavía no vamos a llegar. No, bueno, pero te doy un Pero ejemplo. que no hay ley de eso, por ejemplo. Así que, Claro. pero yo más adelante les voy a ir contando. Ahora, como les dije, vamos a arrancar de la parte más general. Vamos a hablar de palabras de qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, qué es la razón, qué es la libertad, qué es la conciencia psicológica, qué son los actos humanos, qué es un actuar ético, y ustedes son palabras, ¿sí? Son significados de palabras, pero sin esto no podemos arrancar a leer los textos legales. Si no entienden esto y no hacen un resumen de esto y lo chequean, cuando yo les vaya a la ley de muerte digna, me van a decir, ¿qué? Entonces sí o sí necesitamos arrancar por acá, aunque parezca un borderío esta parte, ¿sí? Bien. Bueno, ahora no me hable el power que quiero. A ver. Ahí me abre. Bueno, acá está. Hay más personas. No les había visto. Vamos a hablar de lo que es la razón y la libertad. Decimos que la razón es la facultad del ser humano de identificar conceptos, cuestionarlos, hallar una coherencia o una contradicción entre ellos y así inducir o decir otros conceptos distintos de los que ya conoce, ¿sí? Les puse a modo de ejemplo los puntos de los principios que rigen la razón. El principio de identidad, el de no contradicción y el de cero excluido. O sea, el primero es que la evidencia es que un concepto y que ese mismo concepto es el mismo, o sea, A es A. El principio de no contradicción, si A no es A, entonces la negación de A es A, ¿sí? Después el principio del tercero excluido, que evidencia que entre el ser y el no ser del concepto cabe una situación intermedia. A es o no es. ¿Cómo se razona, digamos? La razón forja el pensamiento no estableciendo verdades absolutas, sino estableciendo falsedades absolutas. O sea, esto no es así porque se va descartando de algo, ¿sí? Le puse que en la antigüedad, y que de hecho hoy se existen para el pensamiento científico dos tipos de razonamientos muy importantes. Hay muchos. El aductivo y el deductivo, ¿sí? El aductivo es donde se fija una hipótesis y el deductivo tiene que ver con esto es un razonamiento que discute lo que ya está plasmado, ¿sí? Lo que ya es una premisa. En la antigüedad se consideraba la razón como una propiedad específica, ¿sí? Del alma, permitiendo así al hombre el lenguaje y el intercambio. Esto pasaba en la antigua Grecia, por ejemplo, convirtiendo la argumentación, la discusión y el diálogo en acciones necesarias para el desarrollo de la polis en ese momento, ¿sí? La búsqueda del conocimiento y las relaciones políticas. En la actualidad, la razón se considera como una facultad que no está desligada, sino que está perfecto unida con las demás capacidades, ¿sí? La razón se forma también por los sentimientos que tenemos, por las acciones, por nuestro entorno social, natural, cultural, y de acuerdo a todo eso, actuamos. La libertad dentro de la sociedad es muy, muy, muy debatida, ¿sí? La libertad en términos generales es la capacidad de la conciencia para pensar y obrar según la propia voluntad de una persona. Es aquello que permite a alguien decidir si quiere o no hacer algo y lo hace libre. Por ende, también es responsable de sus actos porque tiene conciencia de ello. La libertad deja la opción de cuando uno va a optar por hacer algo, hacerlo bien o hacerlo mal, pero lo hace libremente, ¿sí? Digamos, tiene que ver con la autonomía y tiene que ver con la capacidad de actuar en conformidad con lo que uno siente, con su propio ser, con las capacidades también que tienen que ver, de vuelta, con los valores universales, la capacidad de actuar con la autonomía, ¿sí? Y con lo dictado por la razón. La conciencia psicológica es digamos, ¿cómo decirlo? Se define como esa voz interior que ayuda a la persona a darse cuenta del modo en que vive, es decir, aquella voz interna que nos dice quién soy, qué quiero, qué pienso, es la capacidad de que cada persona tiene de diferenciar lo que considera que está bien o lo que considera que está mal. ¿Se comprende? ¿Por qué digo esto? ¿Y por qué hablo de esto?
Porque los actos humanos, un acto humano en el derecho, cuando es libre, se imputa, ¿sí? Tiene una sanción si uno comete algo con conciencia y libertad, un acto, ¿sí? Esto es muy importante para el derecho, porque si no, el tipo ¿cómo se llama?, de penalidad que se le va a aplicar a la persona es diferente. Una cosa que esa persona esté, perdón que voy a admitir a una chica más, sea consciente y libre de sus actos y comete un homicidio, y otra cosa muy diferente es que lo haga manipulada o por coerción o por cualquier, es diferente la imputación que se le va a aplicar a esa persona, ¿sí? ¿Se entiende esto? ¿Por qué voy a este punto de la razón, la libertad? ¿Se comprende? Ahora, nosotros hablamos de otra cosa muy importante, el actuar ético, ¿sí? El actuar ético, que es otro PowerPoint, que es otro punto importante también, tiene que ver con esto que nosotros pensamos, que hablábamos con Luis, que si esto está bien, está mal, cómo lo hacemos, que cuando se lleva a la práctica, ¿sí? El típico ejemplo que doy en esta época, en esta parte de la clase, es el de ayudo o no a cruzar una persona la calle. ¿Me paro o no para darle el asiento a una embarazada? ¿Sí? Esto es en lo más llano, ¿sí? No vamos a su profesión ni nada. Esto tiene que ver con el actuar ético, ¿sí? Después, el problema ético es cuando yo lo expreso, no sé, me paro y se lo doy, no va a haber consecuencias sociales. Si yo no me paro y me sigo quedando sentada, porque de acuerdo a lo que yo pienso, a mi manera de razonar, a mi libertad y todo, considero que no es necesario, que para mí esa persona no está en inferioridad de condiciones. Y lo puedo fundamentar de la manera que se me canta, ¿sí? Ahí va a generar un problema ético dentro de ese colectivo, esa mini sociedad que está dentro del colectivo. ¿Se entiende? Porque me van a decir los que consideran no te pares o sí parate, porque hay una ley, porque hubo un montón de personas que no se pararon dentro del colectivo, que no le dieron el asiento a una persona en situaciones de vulnerabilidad, entonces como fue un acto repetido, 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 que lo hicieron muchas personas, salió una ley, que a las personas en situación de vulnerabilidad, como las embarazadas, los discapacitados, o las personas que tengan problemas en su movilidad, se les tiene que dar el asiento. Claro, en ese caso, cuando hay una ley, ya sería el tema de la conciencia de uno, ¿no? La conciencia No. ¿O no? Antes no existía ley. Vos te Sí. podías parar o no parar, no pasaba. Ahora existe una ley que vos estás Claro, hay una obligado ley. a pararte. Pero ¿por qué pasó esto? Porque hubo un montón de gente que no se paró. Como hubo un montón de gente que no se paró y fueron muchas las personas con discapacidades momentáneas o no, que no tenían acceso al asiento y que una frenada podía lastimarlos más que una persona que no estaba en su situación, y sí, se juntaron varios, fueron al Congreso, hicieron una ley y eso hizo que ahora vos estés obligado a pararte, ¿sí? Lo mismo con la persona ciega que vos no ayudás a cruzar a la calle, por ejemplo. Sí, Pero sí. esto ¿por qué? Porque esto lo que se busca es mantener el orden social, el no matarnos todos contra todos. Cada sociedad tiene sus normas, nosotros no tenemos las mismas normas acá que en Siria, por ejemplo. Nosotros nos manejamos de una forma y nuestro status quo funciona de esta forma. Si yo me voy a otra sociedad, es otra cosa totalmente diferente. Otra ética. Laura, Sí, ¿qué? profe, respecto a esto de la ley, no sé en qué año se fundó, pero anteriormente a que que estén las leyes, o sea, se llevaba a cabo la educación, que veníamos ya de... Pero por eso te digo, ¿por qué hay educación de eso? Porque a nosotros nos educan para formar parte de una sociedad y para no poner en riesgo el orden social, ¿sí? Vos tenés que pagar impuestos, ¿se entiende? Tenés que cumplir ciertas cosas para estar dentro de la sociedad. Si no, la sociedad te excluye, porque vos no ingresás porque no tenés
formas que pide la sociedad son diferentes. No es lo mismo cuando yo tenía hoy 18 años que cuando yo tenía, que ahora mi edad. Las cuestiones, las normas para ingresar dentro de una sociedad. Hoy ya, por ejemplo, es muy difícil que te alcance conseguir un buen trabajo con solo el secundario. Antes, capaz que en la edad de mi papá, lo mejor era salir a trabajar. Chicos, ¿sí? Eran muy pocos los que estudiaban. Porque la forma social va cambiando, ¿se entiende? Las costumbres van cambiando. Entonces, el ser humano se tiene que ir adaptando. ¿Se comprende lo que digo? La norma siempre va a salir después. Siempre va a salir después. A medida de lo que va necesitando que saquemos la política, pero más allá que se politizó todo, el aborto. Es otra cuestión, es una práctica que se hacía. El problema es que se hizo tanto y tan mal que se tuvo que regular. Lo mismo pasa con la eutanasia. Hoy se está debatiendo en el Congreso porque existe. Vos tenés lugares donde se hace la eutanasia. El pedir conceptos profesional, que eso era lo que quería ir. Quería decirles ir a hablar después de lo que es un dilema, ¿sí? El dilema tiene que ver con esto. Ganas es un dilema ético. Están los que las defienden y dicen por qué se tiene que hacer esa práctica y los que no. El fundamento es ético, ¿sí? Hay fundamentos religiosos donde te dicen que la eutanasia no, porque por fundamentos de la Edad Media, por ejemplo, donde estaba fuertemente arraigado lo religioso y te dicen que como la vida no es nuestra, ¿sí? Depende de un ser superior, nosotros no podemos decir cuándo morimos. Pero están las otras personas que te dicen, no, esperen, es una persona que tiene una muerte terminal, que no va a volver al estado anterior y que está sufriendo. Y él quiere terminar con su vida, o ella quiere terminar con su vida. Entonces tiene derecho